Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de La Opinión Podcast. Te habla Rubén Quiles, pero esta es la internacional. Te voy a pedir que si no lo has hecho aún, te suscribas al canal, le dejes la campana y así no te pierdas ninguna de mis notificaciones. Sígueme en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Spotify y TikTok. También regálame un like, comparte el contenido y comenta. El régimen venezolano deja atrás los discursos pro-iraní y firma un histórico acuerdo con Israel. Este viraje institucional representa un giro de más de 180 grados en la línea discursiva del chavismo, ahora liderado por Delcy Rodríguez. Así que parece que Delcy Rodríguez está jugando a la Realpolitik, se está tirando por el lado pragmático y está tratando de complacer a Estados Unidos en cuanto a su objetivo dentro de lo que es la influencia de Estados Unidos en ese Caribe y en esa relación geopolítica que tienen los países hispanos con Estados Unidos. Venezuela rompe con Irán y se acerca a Israel. Estados Unidos está rediseñando el Caribe. Hay noticias que parecen pequeñas cuando uno las mira de manera aislada, pero que adquieren una dimensión completamente diferente cuando uno las coloca dentro del tablero geopolítico. Y para mí, lo que acaba de ocurrir entre Venezuela e Israel es precisamente una de esas noticias. Estamos hablando de Venezuela, un país que durante 2 décadas convirtió su rechazo a Israel en una parte fundamental de su discurso político. Un país que bajo Hugo Chávez construyó una relación estratégica con Irán. Un país que durante años se presentó como uno de los principales aliados latinoamericanos de Teherán y como uno de los grandes adversarios de Estados Unidos en el hemisferio. Y ahora vemos algo que hace algunos años habría parecido prácticamente imposible de ver. Venezuela está restableciendo, ¿sí?, canales institucionales con Israel. Pero yo quiero ir más allá. Mi pregunta no es simplemente por qué Venezuela quiere volver a relacionarse con Israel. Mi pregunta es, ¿estamos viendo el comienzo de un nuevo reordenamiento geopolítico en el Caribe? Porque si Venezuela empieza a alejarse de Irán, a normalizar relaciones con Israel y simultáneamente buscar una relación diferente con Estados Unidos, entonces aquí puede estar ocurriendo algo mucho más grande. Yo quiero explicarles por qué. Punto número 1. Hay que entender de dónde viene Venezuela. Primero, tenemos que recordar de dónde viene el camino del chavismo. Durante Hugo Chávez, Venezuela no solamente tuvo una relación conflictiva con Estados Unidos. Chávez intentó construir una arquitectura internacional alternativa y ahí aparecieron Cuba, Rusia e Irán. Y otros gobiernos que compartían una visión profundamente crítica de Washington. Y dentro de esa arquitectura ocupó un lugar muy especial porque Irán no era simplemente otro socio comercial, era un socio político, era un socio ideológico. Era un gobierno que compartía con el chavismo una narrativa confrontacional contra Estados Unidos y contra Israel. No se me duerma, siga conmigo, no se me duerma. Esta noticia es mucho más significativa de lo que se ve. Por eso, la relación con Israel terminó convirtiéndose prácticamente en el reverso de la relación con Irán. Mientras Caracas se acercaba a Teherán, se alejaba de Jerusalén. Y eso llegó al punto de que Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Israel en el año 2009. Por eso tenemos que entender la magnitud de lo que estamos viendo ahora. No estamos hablando de dos países que simplemente decidieron abrir una embajada. Estamos hablando de Venezuela desmontando parcialmente la política construida durante casi 2 décadas. Eso es lo importante de esta noticia. Punto número 2. El cambio del discurso es gigantesco.
aquí es donde la noticia se vuelve realmente interesante, porque una cosa es que un gobierno cambie una política y otra cosa es que cambie el lenguaje con el que explique esa política. Durante años el chavismo utilizó una retórica fuertemente anti-israelí. Israel era presentado como el enemigo. La causa palestina formaba parte de la identidad política del movimiento. Irán era presentado como un aliado estratégico, pero ahora el discurso venezolano habla de Israel de una manera completamente diferente. Habla de cooperación, de reconstrucción, de mecanismos consulares y algo todavía más importante, habla de la comunidad judía venezolana como un puente histórico de amistad entre Venezuela e Israel. Esto es contundente lo que está pasando. Eso no es un detalle menor, porque el lenguaje diplomático también construye realidades políticas. Cuando un gobierno comienza a describir a un antiguo enemigo como un posible socio, está preparando el terreno para una relación diferente. Y aquí tenemos un giro de 180 grados. Punto número 3. El terremoto abrió la puerta, pero probablemente no explica todo. Ahora bien, hay que ser justo. El acercamiento comenzó después de los terremotos ocurridos en Venezuela. Israel envió una delegación humanitaria, hubo cooperación. Posteriormente comenzaron conversaciones entre funcionarios de ambos gobiernos, perfecto. Pero yo me pregunto, ¿realmente un terremoto explica que Venezuela cambie una política exterior construida hace 17 años, por 17 años? Yo creo que no. El terremoto pudo haber sido el detonante, pudo haber creado el primer contacto, pero para que después exista un acuerdo institucional, tiene que haber una decisión política. Y esa decisión política parece estar diciendo algo muy sencillo. Venezuela necesita nuevos socios y posiblemente necesita nuevos socios mucho más de lo que necesita mantener viejas alianzas ideológicas. La verdad es que Irán no va a volver a ser la misma. Punto. Ya. ¿Sabe? No va a poder ejercer la influencia que ejercía antes en Medio Oriente. Punto número 4. Aquí entra Irán. Para mí, esta es posiblemente la parte más importante de toda la noticia, porque mientras Venezuela se acerca a Israel, también hemos visto señales de tensión con Irán. Y eso es extraordinariamente significativo. Durante años, Caracas y Teherán construyeron una relación que parecía diseñada para durar, pero ahora Venezuela parece estar diciendo, yo no voy a permitir que mi relación con Irán determine toda mi política exterior. Y esto es muy diferente a declarar, Venezuela rompe con Irán. No estamos ahí, pero sí podríamos estar ante algo más sutil, la pérdida de influencia iraní sobre Caracas. Y desde la perspectiva de Estados Unidos, eso es enorme, porque Irán no necesita tener una base militar en Venezuela para tener influencia. Basta con tener relaciones políticas, económicas, militares, estrategias, con un gobierno dispuesto a abrir las puertas. Y esa puerta comienza a cerrarse, Washington gana espacio. Punto número 5. ¿Está Estados Unidos detrás de todo esto? Aquí quiero hacer una distinción. No tenemos que afirmar que Estados Unidos ordenó a Venezuela acercarse a Israel. Eso sería especulación. Pero sí podemos observar algo. Estados Unidos tiene intereses históricos en reducir la influencia de actores adversarios en el hemisferio occidental. Y durante los últimos años, Venezuela se convirtió precisamente en uno de los principales puntos de entrada de esta influencia. Irán tuvo presencia, Rusia tuvo presencia, China incrementó sus relaciones económicas y tecnológicas, Cuba mantuvo una relación privilegiada con Venezuela. Por tanto, si Washington consigue que Venezuela reduzca progresivamente sus vínculos con bloques y vuelva a integrarse al sistema occidental, el beneficio estratégico para Estados Unidos sería enorme. Y aquí viene mi lectura. Quizás el objetivo no sea simplemente cambiar quién gobierna Venezuela.
Quizá el objetivo más importante sea cambiar hacia dónde mira Venezuela. ¿Con quién hace alianza Venezuela? Punto número 6. El Caribe puede estar entrando a otra etapa. Aquí llegamos a la parte más interesante, porque Venezuela no está aislada en el Caribe. Venezuela está en el Caribe. Y el Caribe es una región estratégicamente importantísima para Estados Unidos, por eso Puerto Rico es parte del territorio. Durante la Guerra Fría, Washington entendió perfectamente lo que significaba permitir que potencias adversarias establecieran posiciones políticas o militares en esa zona. Ahora imaginémonos el escenario en que Venezuela, Cuba y otros gobiernos latinoamericanos mantienen fuertes vínculos con China, Rusia e Irán. Eso crea un entorno estratégico mucho más complicado para Washington. Pero imaginemos lo contrario. Venezuela comienza a normalizar sus relaciones con Israel. Venezuela comienza a acercarse a Estados Unidos. Venezuela reduce su dependencia de Irán. Venezuela busca inversión occidental y al mismo tiempo otros países del Caribe mantienen buenas relaciones estrechas con Washington. Entonces el mapa cambia muchísimo. Punto número 7. Venezuela podría estar pasando del chavismo ideológico al pragmatismo. Realpolitik. Aquí está quizás las explicaciones más sencillas. El chavismo tradicional podría permitirse ser ideológico cuando tenía recursos. Cuando Venezuela tenía petróleos a niveles enormes, podría financiar alianzas, programas internacionales, programas estratégicos. Pero una Venezuela devastada económicamente tiene otras prioridades. Necesita infraestructura, inversión, reconstrucción. Necesita tecnología, necesita comercio, necesita acceso financiero. Eso es lo que necesita la Venezuela de hoy. Y cuando un gobierno llega a ese punto, la ideología empieza a competir con una necesidad mucho más básica: sobrevivir. Sí, sobrevivir. Por eso, yo no descartaría que lo que estamos viendo sea menos una conversación ideológica más y más un cálculo pragmático. Venezuela no necesariamente está diciendo ahora somos pro Israel. Puede estar diciendo ya no podemos permitirnos ser enemigos de Israel. Y eso es muy diferente. Punto número 8. Delcy tiene un problema diferente al de Chávez. Hugo Chávez podía gobernar Venezuela desde la confrontación. Tenía petróleo, la popularidad, tenía una estructura política consolidada, tenía una narrativa revolucionaria. La Venezuela que queda después de toda esta crisis es diferente. La Venezuela que la nueva dirigencia tiene que administrar un país que necesita reconstruirse. Y ahí parece que Delcy Rodríguez y su gobierno quieren obtener reconocimiento, inversión y cooperación internacional. Mantener intacta la política exterior de Chávez puede convertirse en una carga. Por eso, quizás estamos viendo estas confrontaciones. No necesariamente porque Delcy Rodríguez haya dejado de ser chavista, sino porque el chavismo que gobierna Venezuela ahora necesita ser mucho más pragmático que el chavismo de Chávez. No son las mismas condiciones, no son las mismas circunstancias. Israel, punto número 9. Israel también tiene algo que ganar. No podemos analizar esto solamente desde la perspectiva venezolana. Israel también tiene interés. Durante años, Venezuela fue uno de los gobiernos latinoamericanos más hostiles de Israel. Por tanto, recuperar canales diplomáticos con Caracas tiene valor. Además, Venezuela tiene una comunidad judía. Y si ese gobierno vuelve a reconocer políticamente a esa comunidad como un puente entre ambos países, Israel consigue algo más que cooperación técnica. Consigue recuperar presencia diplomática y política en un país donde durante años prácticamente no la tuvo. Y aquí hay otra consecuencia. Israel aumenta su presencia diplomática en el hemisferio occidental. Eso también beneficia a Estados Unidos. Punto número 10. A ver, punto número 10. Pero cuidado, no significa que Venezuela sea automáticamente aliada de Washington. Yo no compro todavía
esa conclusión. Hay que mantener los pies en la tierra. Restablecer relaciones con Israel no convierte automáticamente a Venezuela en un aliado estadounidense. Tampoco significa que Caracas vaya a romper mañana relaciones con Irán, China o Rusia. La política exterior no funciona así como un interruptor. No es hoy somos chavistas y mañana somos occidentales. Es mucho más gradual. Lo que estamos viendo, podría ser una política de diversificación. Venezuela podría estar intentando mantener relaciones con todos, pero la diferencia fundamental sería que ahora Occidente vuelve a ocupar eh, espacio dentro de esa ecuación. Y eso ya representa un cambio importante. El verdadero mensaje podría estar dirigido a Washington. Ahora quiero hacer una lectura un poco más profunda. Supongamos que Venezuela realmente quiere reconstruir su economía. ¿Qué necesita? Capital, tecnología, mercados, inversión, instituciones financieras y acceso a Occidente. La pregunta es, ¿puede Venezuela reconstruirse manteniendo exactamente la misma política exterior que tenía durante la época de Chávez? Yo creo que es muy difícil. Por eso este acercamiento con Israel puede ser una especie de señal, una señal que dice que estamos dispuestos a cambiar. ¿Ok? Y si Washington interpreta correctamente esa señal, podría responder no necesariamente con una alianza inmediata, pero sí con una apertura progresiva. Y aquí viene mi conclusión sobre el Caribe. Para mí, lo que estamos viendo puede ser el inicio de algo mucho más grande. No sé si todavía terminará ocurriendo, pero el patrón merece atención. Venezuela se acerca a Israel. Venezuela parece estar tomando distancia determinada de posiciones de iraníes. Caracas busca reconstruir sus relaciones internacionales. Estados Unidos tiene un interés evidente en recuperar influencia sobre Venezuela y sobre el Caribe. Si todos estos elementos continúan avanzando en la misma dirección, entonces podemos estar en un cambio histórico, porque durante casi 2 décadas el proyecto chavista intentó llevar a Venezuela hacia una esfera geopolítica alternativa. Ahora podríamos estar viendo el movimiento contrario. Venezuela podría estar regresando gradualmente a Occidente. La conclusión es, y por eso yo no veo esta noticia simplemente como que Venezuela e Israel reanudan relaciones. Eso es solamente la superficie. Lo verdaderamente interesante es lo que hay debajo. Durante casi 2 décadas, Venezuela utilizó a Israel como uno de los principales adversarios políticos y mantuvo relaciones privilegiadas con Irán. Ahora Venezuela está hablando de Israel como socio. Está hablando de cooperación, está hablando de reconstrucción, está hablando de la comunidad judía venezolana como puente de amistad y al mismo tiempo aparecen señales de distanciamiento con Teherán. Eso no significa que Venezuela se haya convertido de la noche a la mañana en un aliado de Estados Unidos, pero sí puede significar que el viejo eje internacional del chavismo esté perdiendo fuerza. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Estamos viendo simplemente un cambio de política exterior venezolana o estamos viendo una pieza de una estrategia estadounidense mucho más amplia para recuperar el Caribe? Porque si Washington consigue que Venezuela reduzca la influencia de Irán, limite la penetración estratégica de otros adversarios y vuelve a permitir mirar hacia Occidente, entonces Estados Unidos no solamente está cambiando la política de Caracas, estaría cambiando el equilibrio geopolítico de todo el Caribe. Y esos señores, sería mucho más importante que un simple acuerdo diplomático. Porque los mapas geopolíticos no cambian de un día para otro. Primero cambian los discursos, después cambian las relaciones, después cambian las alianzas. Y quizás, solo quizás, estamos viendo ahora mismo el comienzo de ese proceso. No sé qué tú piensas, me parece esto bien interesante. Déjame tu opinión en los comentarios y nos veremos en el próximo. Bye.